Eh, Buenas tardes, de nuevo en lunes. Ahora ya es diciembre, como habíamos dicho la vez pasada, en otra añoranzas de electricistas. Como se dieron cuenta, la vez pasada cortamos el ritmo de la añoranza de electricistas que estábamos haciendo sobre el decreto de extinción del centro y hicimos uno especial sobre la estancia infantil. Como se pudieron dar cuenta en este proyecto de estancia infantil que surgió de las bases, que surgió en forma quizás sí espontánea, pero con una idea clara de lo que era tener una organización y una organización colectiva. Un requerimiento, una necesidad que con motivo de las actividades que muchos trabajadores, trabajadoras tenían digámoslo así, de ir con sus hijos a las actividades, a la marcha, a los plantones, surge este proyecto de estancia infantil con compañeras y en ese sentido estuvo muy bien. Salió como respondiendo a esas necesidades. El proyecto fue increíble porque además sin tanta expectativa clara de cómo se iba a funcionar, se aceptaron no solo niños, digamos, de 4 o de 8 años, no, fue parejo. Y en ese sentido hubo bebés, que es lo que más llamó la atención, escolares de primaria y casi preadolescentes. Y una cosa curiosa, a los padres de familia, a las mamás de estos niños que llegaron a la estancia, no les costó un absoluto centavo. No se pagó nada. Fue una estancia infantil surgida de la cooperación, de la solidaridad, del trabajo, llamámosle social solidario, de este conjunto de trabajadores del ESME, incluso socios comisionados, en apoyo a los niños de la resistencia propiamente. Y bebés, hubo bebés, llama la atención, y pañales, cosas, materiales que necesitaban los bebés, excepto lo básico, que obvio que los papás llevaban, pues funcionó, que las mamás llevaban las mamilas, porque ya de por sí traían su equipaje de bebés, todo funcionó muy bien. Estuvieron atendidos de forma sabia, prudente, reconocida. Y a mí siempre lo que me impresionó, curiosamente, es que habiéndose creado un comedor para la atención de todos los compañeros que acudían al sindicato, que iban a actividades, ese comedor tuvo la diligencia, la oportunidad de tener alimentos para todos los niños, bebés que estaban en esa estancia infantil. Organizadamente, la responsable Rosita del comedor puso atención y esmero, insisto, otra actividad social solidaria que surge de este colectivo para que no les faltara alimento. E incluso se menciona en la charla con Sandra Aide que llegó a hacerles comida especial o que del conjunto de la comida que sean de la comida para todos les apartaba, siempre les apartó su alimento y nunca los pequeños tuvieron necesidades no cubiertas. Entonces, a mí me pareció llamativa esta experiencia colectiva que surge de las bases de la experiencia de la resistencia de una manera increíble, sólida, fuerte, de perspectiva sobre las necesidades y podríamos decir atendiendo la demanda, sobre todo de las madres, de algunos papás que tenían atención con los pequeños, pero de esta manera se trataba que se integraran sin estar pensando qué le puede pasar a sus hijos. Entonces, este producto de la resistencia, que a la semana ya estaba organizado,
se comenta que yo exageré y dije que se habían tardado mucho en plantear la idea y que de alguna manera la colectividad, insisto, jubilados, apoyaron las formas institucionales del momento como las despensas para... Ah, por cierto, esa es la otra forma llamativa. Todos los trabajadores que estaban ahí se encontró por la propia estancia infantil de resolverles que tuvieran un mínimo de salario, de su salario que les habían quitado. Se organizó de tal manera que crearon el modelo para hacerse de ingresos o en su caso, cuando hubo despensas, estar organizados para que el conjunto de trabajadores que atendían a los niños en la estancia tuvieran su ingreso básico, ¿no? Y se responde entonces también a todos los que estuvieran trabajando en apoyo, cuidando y en atención a la estancia infantil, tuvieron ingresos. Los que consideraron que no ameritaban, como se comentó justo a las dos entrevistadas, fueron capaces de decir nosotros no, pero atendemos a ustedes. Entonces, es curiosamente una cooperativa, un organismo, un instrumento de apoyo social solidario que responde a las 2, 3 necesidades fundamentales y que otras organizaciones del propio sindicato como el Comedor o jubilados que aportaron juegos, juguetes, pelotas para que los niños tuvieran su implementación básica de atención. Bueno, el proyecto y espero que el programa como tal les haya gustado, hayan visto cómo de la base es capaz de responder a sus propios requerimientos, a sus propias necesidades, de tal manera que funcionó pues muy bien. Yo felicitaría a ese colectivo, que las dos compañeras que tuvimos aquí en el programa, Mariana y Sandra Aide, nos aclararon suficientemente bien. Bien, hicimos un espacio entonces por la lectura del decreto. Y de una vez aclaro, ya cambiando pues este tema sobre el decreto, 2 cosas muy pertinentes. Una, que el decreto, como hemos estado comentando, lo voy ubicando, le doy el contexto que merece el asunto y se va comprendiendo de una manera, creo yo, clara, adecuada, tal como hay que ubicarlo. Y por el otro, reconocer que los que detentan el poder hacen de las leyes, de las normas, de los procedimientos legales, lo que desean. Determina la política, siempre determina la política el uso de la ley. A la ley y al derecho a la Constitución siempre le precede o está en ejercicio a través de la política, y la política tiene un objetivo claro y determinante. En ese sentido, era claro, ya lo supimos con calma después, que el objetivo era detener al Sindicato Mexicano de Electricistas y que los argumentos que se usan en contra o como objetivo y uso de la ley para acabar con el sindicato, en este caso, para decretar la desaparición del organismo público descentralizado Luz y Fuerza de Cierto, fue sobre todo un argumento político. Y cuando estamos leyendo las partes de este decreto, hemos dado a conocer precisamente estos argumentos políticos. Les voy a presentar, porque lo mencioné la vez pasada, un documento donde estamos demostrando, donde se demuestra del decreto de extinción, y yo quiero insistir mucho en esto,
no fue planeado por un borracho. Insistimos, probablemente Calderón tomaba en exceso y era un borracho, por supuesto, pero la organización del proceso era muy complejo. O sea, no podemos aducir que esa tarde de borrachera frente al partido de fútbol se le haya ocurrido al borracho hacer este tipo de cosas, no. Y les comenté que en el 5º aniversario del decreto de extinción di una charla, una conferencia, demostrándoles o mostrándole al auditorio, a todos los que llegaron ese día, el contenido de el plan, como dice, como puedo, espero que vean en la lámina que les puse el plan operativo para entender los procesos de luz y fuerza del centro. El logotipo dice Comisión Federal de Electricidad, y este documento que yo conocí al mes, a los 2 meses del decreto de extinción, por azares del destino, de que uno se entera, saben quiénes estamos preocupados, atentos a lo que está sucediendo. A mí un compañero, supongo que un compañero electricista, supongo también que un compañero de procesos, máquinas y procedimientos, pues, sabiendo lo que se hizo, me lo hizo llegar. Supe que unos 3, 4 meses, este documento estuvo en el portal tanto de Comisión Federal como de la Secretaría de Energía. Entonces lo pusieron quizá por error, lo pusieron en la página de Comisión Federal. Y quiero llamar la atención que vean con detalle la fecha. Esta es una presentación, como se dice, de PowerPoint. La fecha dice 31 de mayo de 2007. 2007. Y esto que está aquí fue hecho, por supuesto, entonces, en el transcurso de enero a mayo de 2007. Significa que esto lo querían aplicar ya en 2007, no lo hicieron, en 2008 no lo hicieron, y justo tuvo que llegar este contexto del que hablamos en el primer programa para que este plan operativo, que ya estaba preparado, lo aplicaran. Bien, primero entonces es un plan, voy a ver solo algunas cosas muy rápido, para que vean que ya estaba esta decisión política de acabar con Compañía de Luz, que los ataques que se brindaron desde la prensa, desde la radio y especialmente desde la televisión, correspondía a este plan y a esta necesidad, por llamarle de alguna manera, de acabar con el organismo público para privatizar toda la industria eléctrica nacionalizada. Bien, entonces, esta es la primera lámina. Como se pueden ver, insisto, plan operativo para atender los procesos. No le pusieron aquí para atender los procesos de extinción de luz y fuerza del centro. Están los objetivos que dice se van a utilizar los recursos necesarios, las acciones, las bases para mantener el control a corto y mediano plazo de todos los procesos operativos y administrativos de luz y fuerza del centro. Se va a aplicar, dice el alcance, en todas las áreas de luz y fuerza del centro, considerando para su gestión un periodo de corto y mediano plazo. Es decir, se va a dar el golpe de extinción y se plantean esto que está aquí a ejecutarse en ese periodo de tiempo. Como pueden notar aquí, esta es la área de influencia dividida en estas 5 zonas de trabajo, y dice entonces que así se va a atender, es decir, al dar el golpe entra en operación este esquema, insisto,
diseñado desde 2007, 2 años antes de que, como se suele decir, el borracho lo aplicara. Este es un diseño muy complejo que seguramente desde 2007, supongo yo que el plan realmente se diseña desde el 2006 o 2005. Es muy probable que se haya hecho por la anterior presidencia, el equipo de la anterior presidencia, y si no, efectivamente, se pasaron el objetivo, la tarea de Fox a Calderón, pero se hace desde el inicio. La decisión del golpe ya estaba tomada. Acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas ya estaba tomada. Y aquí están los áreas que contempla, que todos sabemos contempla lo que significa el servicio público de energía eléctrica. Dice, se van a atender estos procesos. Generación, segundo, transmisión y transformación, tercero, control de la demanda y energía, distribución, comercial, atención y servicio a los clientes, trabajo y servicios de apoyo administrativo. En estas áreas. Nos diseñan, como todos conocemos, este esquema de generación, transmisión, distribución y venta, de cómo operaba el organismo, y nos ponen aquí todas las áreas, todas las sucursales donde se atendía. Todos estos puntos se van a tomar en cuenta para el control del organismo. Este es el esquema básico que todo el mundo conocemos. Enseguida, ¿cómo se va a operar? Y miren, luego en este esquema dice un control y operación del sistema eléctrico de luz y fuerza del centro. Ok. SENACE, en primer lugar, SENACE, área de control central, el COC, le van a llamar, y centros de operación que van a estar en el cuadro, dice claramente, zona área metropolitana, Ecatepec, Pedregal y Verónica. 3 centros para la zona interna, el conjunto de las áreas. Y foráneos, Pachuca, Tula, Tulancingo y Cuernavaca. Ya están estos centros de operación que actúan. Las fases y los periodos. Primero, el objetivo general es mantener, justo en el momento del golpe, funcionando estas áreas, y van a tener 2 fases, o sea, estas 3 fases. El golpe y controlarlo, por eso usaron tantos militares y policías, atrapar, sacar a los trabajadores que estuvieran trabajando, meter a los que van a tener que meter para el control, pero a través siempre, como ya sabemos, de la Policía Federal y del Ejército. Entonces atrapan y aquí está lo que viene para tomar el control. Segunda fase, reactivar, ¿no? Es decir, después del golpe, ¿cómo van a funcionar? La siguiente fase, fase definitiva de transición, es decir, ya tomado el control e iniciado las actividades, ven que vaya a funcionar, que todo esté bien, para que finalmente se le entrega todo a CFE. Hay que reconocer una cosa, todas las fases están hechas con personal de comisión o contratadas por Comisión Federal de Electricidad. Y aquí pueden leer fácilmente. La primera fase iba a tener 30 días, como dice el cuadro. La segunda hasta 1 año, 365 días. Y pasarle toda la infraestructura y todo el funcionamiento a Comisión Federal, según la última columna, hasta 2 años. Dicen, insisto, aquí está claro que fue un plan operativo muy diseñado. Dice, total de personas en la primera fase, 3,359, de todo tipo de categorías y personal necesario. En la segunda fase, es decir, después del primer mes, todo 1 año, con
5,968 personas, obreros y trabajadoras que iban a controlar y diseñar toda esta segunda y última fase. Solo iban a funcionar 8,928 trabajadores. Aquí quiero resaltar una cosa, el engaño. Recuerden, espero que lo recuerden, las mentiras de los funcionarios del gobierno de energía y del secretario de trabajo que ofrecieron contratar a los 10,000 primeros que renunciaran. Obvio, si aquí en su plan dice que solo van a necesitar para la última fase de operar y que haga uso absoluto de todas las instalaciones que van a permitir el servicio público de energía eléctrica a 8,920. Desde entonces sabían que lo que iban a prometer era una mentira, era un engaño, una promesa más para romper la unidad de los 44,000 trabajadores del 2009. Entonces, ya estaba calculado el total al final del golpe, cuando ya se estuviera estableciendo todo el funcionamiento de la zona central del país para la atención del servicio público de energía. De este total que dice aquí, el siguiente renglón dice contratistas. Primera fase, 2,409. Segunda fase, 884. Última y definitiva, dice que según las obras, no se sabe en obras y servicios definitivos, pero, insisto, si arriba, es muy probable que los contratistas, según este plan, fueran fundamental, y cualquier cosa de limpieza, de atención, de ir a bajar un transformador quemado o de volver a construir, por ejemplo, las nuevas sucursales con cefemáticos, ahí van a contratar. No iban a ser trabajadores de Comisión Federal. Queda claro, son contratistas. Y dice que los contratistas, primero, para tomar el dominio fueron 2,409, para la segunda fase de transición solamente 884, y la última según las obras, ¿no? Y eso sí lo vimos en algunas regiones, zonas, colonias, que contrataban cuando había un desperfecto, llegaban los contratistas, y se usaron los que quisieron. Pudieron haber sido mucho más, incluso más de 10,000, pero dependió de la problemática, de la obra específica determinada que se ocupara. De base, fíjense lo que dice, en la primera fase no interviene ningún trabajador de base, todos fueron de confianza. En la segunda ya intervienen trabajadores de base, dice 4,134. Volvemos al punto. En la oferta de Lozano, del secretario de Trabajo y Previsión Social, iban a caber de los que ofrecen la mitad, menos de la mitad de los 10,000. Y en la última fase, que ya para este caso ya están contratados los trabajadores de base, ya se cayó en el engaño contra todos los que se liquidaron, solo en total van a ser 7,289. 1,000 menos de los que se mencionan en el renglón de arriba van a ser de base, y obvio vienen abajo los de confianza, y entonces dice 950 y última fase 1,639. Vehículos. En la toma del golpe 1,702. En la segunda fase, para regular y dejar claro cómo iban a funcionar todos, 2,694. Y en la última de entrega,
dice 2015 y 1,583 grúas. Y viene el costo. Dice que inversión total de todo el golpe, de inicio 200,000 millones de pesos, después 570 millones de pesos al mes y una inversión total de 3,000, digo al final, en la última fase, 3,841 millones de pesos. Insisto, planeado desde 2007, borracho o no, hubo un equipo previo. Seguramente uno piensa, ¿quién pudo haber preparado todos los cheques para que al momento de liquidar a los trabajadores estuvieran contante y sonante, como se dijo, el dinero con sus pagos convenientes? Solo hay dos maneras. Uno, que desde 2006 y 2007, todos los años corridos, hubiera un trabajador extra al lado del trabajador de base de compañía de luz, o que ya se le hubiera ofrecido a compañeros de compañía de luz traicionar a todo el personal, a todo el sindicato, a todo el organismo público, y entonces los propios que normalmente preparan los cheques diarios que se pagaban a la semana, hicieron una contabilidad y otra impresión de cheques con la totalidad de su antigüedad y sus montos totales de liquidación. Si no lo hicieron así, como queda claro en el curso, en la lámina de arriba, fue este control de operación donde seguramente, tanto en el área central o el propio SENACE o en estos centros de operación, se dividieron la labor para ir sacando esos. La siguiente lámina habla de las fases de atención del plan, y aquí se van desarrollando cada una de estas fases, primera, segunda y definitiva. La organización general, aquí está cómo se operó todo el golpe, insisto, es obvio, sí está el presidente, pero es este equipo, no es el borracho. A lo mejor tienen razón, el día de la extinción el borracho estaba de borracho. ¿Por qué? Porque este equipo armado desde antes fue el que dirige todo. Por instrucciones, si quieren, sí, un día de borrachera dijo, oigan, organícenme cómo destruimos al ESME y a la compañía. Y ya se armaron los equipos. Aquí queda claro, las cabezas de la organización es Secretaría de Energía, acuérdense quién era, una mujer, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Gobernación. Abajo, fíjense, queda claro el esquema. Abajo de la Secretaría de Energía trabajan dos organismos: la Comisión Directiva de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, del organismo público Luz y Fuerza del Centro, y una comisión directiva por parte de CFE. Van a trabajar juntos. Y aparte van a trabajar juntos una coordinación general de policías y militares. Bueno, dice Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación. Y aquí viene cómo está la organización de Comisión Federal de Electricidad, la Dirección General, la Coordinación General ya de Operación del Golpe, una subdirección del SENACE, una subdirección de Generación, una subdirección de Transmisión, una subdirección de Distribución, una subdirección de Energía y Seguridad, la dirección técnica, subdirección técnica y la subdirección de construcción. O sea, dependiendo de estas cabezas, en el caso de todo lo atendible a servicio público de energía que hicieron
comisionados especiales de Compañía de Luz y de Comisión Federal de Electricidad, enseguida venían esta estructura. Y aquí que indican dónde fueron los centros de operación. La Museo Tecnológico, Xotepingo, Tenayuca y Toluca. Y aquí dice quiénes y cómo, perdón, se atendió. Se dividió todo el territorio de Luz y Fuerza del Centro en División Poniente, División Oriente, División Norte, Pachuca y Toluca. Esto lo presentamos en ese momento. Y aquí viene cómo militares, policías dan el golpe. Y lo van a tener mientras se suceden las demás cosas. Un interventor del gobierno federal, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Trabajo en una cosa que se llamó una coordinación general del golpe. Y aquí está abajo qué organismos participaron. Un Centro de Coordinación Institucional de Seguridad, que como queda aquí, está en medio de todos operando, incluyendo el Distrito Federal, para que recordemos eso. Bueno, esto lo presenté en una asamblea, en un foro, no fui tan detallado, por cierto, como lo estoy haciendo aquí, y tampoco es el objetivo de esta plática. Solo les quiero decir, como queda demostrado por este documento oficial, que una cosa fue arguir que el borracho de Calderón dio el golpe y otra, cómo estuvo punto por punto y paso por paso organizado la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, insisto, está aquí todo diseñado, son muy claros todas las circunstancias, todas las fases, la cantidad de trabajadores, la cantidad de camiones y, por ejemplo, grúas que se tuvieron que usar y cómo finalmente el control desde el inicio está Comisión Federal y el control al final está Comisión Federal. Es evidente que Comisión Federal de Electricidad aparece inmediatamente como el patrón sustituto que se convirtió en los hechos y por este esquema de forma legal y operativa. Usaron la ley, como hemos comentado, en beneficio del poder político y todo el argumento legal que se quiera armar queda evidenciado que Comisión Federal pudo muy bien, tenía la obligación de reconocer que era el patrón que llegó al mismo territorio con los mismos instrumentos técnicos, con toda la infraestructura para mantener el servicio público, porque eso es evidente. Este diseño de golpe y mantenimiento del servicio público significa que no puede dejarse a la población sin luz y fuerza, sin energía. Entonces, este plan operativo demuestra que CFE actuó como patrón sustituto. ¿Por qué al ESME le niegan a los trabajadores de la antigua Luz y Fuerza del Centro el reconocimiento por motivos políticos? Usaron la ley y la Constitución y toda normatividad simplemente por motivos políticos. Y esto es lo que tenemos que resaltar de este asunto del decreto. Esto, les digo, nos queda claro, queda muy bien demostrado que lo que pasó evidentemente era acabar con el sindicato, acabar con la fuerza y la voluntad de 44,000 trabajadores y dividir en lo inmediato. Y nuestro argumento de contexto del decreto hemos estado comentando que se estuvo trabajando en esta división dentro de las filas del sindicato.
El último elemento que yo comenté dentro del contexto del asunto fue precisamente que lo que ocurrió fue esta división interna desde un año antes para provocar la división. Y dijimos que primero ocurrió la división en los jubilados a través de las divisiones que de por sí ya tenían los distintos grupos, eran demasiados grupos en los grupos tratando de representar, de ganar la representación en la Comisión de Trabajo, y que finalmente en el momento decisivo, aprovechando la división entre todos los grupos de jubilados, llegó Durán y sacó la Comisión de Trabajo, una Comisión de Trabajo que iba a mantener la división. Pero antes de esa división, había yo comentado que en asunto de elecciones generales se venía procediendo una división, una corriente en contra del grupo que en su momento venía trabajando al Comité Central por insidias personales, por considerar que a quien hubiera nombrado candidato no le correspondía, porque el que se sintió herido en su egoísmo y banalidad propia dijo que él tenía un cargo superior al otro. Y desde entonces, 2006, 2007, 2008, fraguó, trabajó la división. Y de eso se valió el gobierno. Es un gobierno, un instrumento que fija los intereses, los saca a flote de la burguesía interesada, de estos capitalistas interesados en la privatización del sector eléctrico. Bien, esto porque les dije que el plan no era de un borracho. Queda claro que el plan no fue de un borracho, fue de todo el Estado mexicano, de los burgueses atendiendo la oferta de que les cubran sus intereses los del Estado, y lo cubrieron de tal manera, y como corresponde a una clase política, una clase social, la burguesía, para destruir a la fracción del proletariado que se oponía, por lo menos, y queda claro, defendiendo a través de Luz y Fuerza del Centro el conjunto de la electricidad, la llamada industria nacionalizada. Bien, queda claro pues que el golpe está muy organizado, y con este documento que fue elaborado desde 2 años antes del golpe, por supuesto es el Estado mexicano al que se enfrenta el ESME y el organismo Luz y Fuerza del Centro. Bueno, regresamos a los párrafos concretos del decreto, que fue en lo que me quedé. Yo normalmente le pongo una marca, como pueden ver está esta marca en amarillo, para que sepamos en qué parte vamos. Cada parte he estado mostrando, no soy abogado, ni nunca me va a interesar ser abogado. Yo veo en la política y en el manejo de la historia, en este caso en cada párrafo se hace primero una demostración tramposa de la historia, y después el uso político que hacen incluso de esas trampas históricas, ¿no? Por ejemplo, va este párrafo que nos correspondía, de los considerandos para aplicar, para decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que ante la necesidad de incrementar la oferta de energía eléctrica para atender la creciente demanda que el progreso del país requería, en 1960 el gobierno federal ordenó la nacionalización de la industria eléctrica mediante la adquisición de las acciones de las empresas concesionarias, y decretó la exclusividad de la nación para la generación, conducción
transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional que, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, señalando que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y a la nación y aprovechará los bienes naturales que se requieren para dichos fines. Uno diría que esta concatenación de hechos en defensa de la industria eléctrica mexicana, de la nacionalización de la industria eléctrica, se va a usar en beneficio del organismo público. El contexto, por supuesto, está mencionado. Y lo que habría que aquí entresacar, lo comento yo. Hay, dice aquí, una demanda que el progreso del país requiere. ¿Sí? Lo cierto es que con el mismo argumento Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad en 1939. Con esta nueva adición que hace López Mateos en 60, queda demostrado que esos objetivos no se lograron. Y en la década de los 50, lo que venía ocurriendo, lo comenté la vez pasada, es que ante la buena capacidad que va logrando Comisión Federal, toda la energía que lograba tener Comisión Federal se le vendía a las dos empresas extranjeras, a la Mexican Light y a la American Foreign, toda la generación posible de CFE, para un objetivo claro: mantener bajo los precios, las tarifas de la energía eléctrica. El objetivo era que las empresas no subieran el precio en sus tarifas, y entonces lo que ocurría es que le vendían en bloque CFE a la compañía de Mexican Light and Power, de tal manera que este bloque barato de energía le subía el costo y la vendía cara. Entonces, CFE generalmente iba perdiendo. En aras de un servicio público de energía, CFE vendía muy barata toda su energía en bloque a las dos empresas para que ésta mantuviera bajas sus tarifas. Esa contradicción que se venía dando y esa ausencia de intereses para invertir es lo que provoca que se preocupe Comisión Federal y que López Mateos, a través de esta decisión, nacionalizara, comprara todas las acciones. Había comentado yo que la última inversión engañosa que hace la Mexican Light and Power fue invertir para la construcción de la última división que tenía Ixtapantongo. Pero Ixtapantongo quiere que se le beneficie con que Nacional Financiera aporte realmente todo el capital para Ixtapantongo, y que propiamente lo único que iría a hacer de Mexican Light era construir y después usufructuar esta planta de Ixtapantongo. Finalmente, López Mateos se niega, en los 40 se niega a este usufructo y a esta modalidad de hago como que construyo, pero yo te pago, y ya deja en poder, porque el capital finalmente que le invierte no es de Compañía de Luz, sino fue de Nacional Financiera. Deja de tener interés Ixtapantongo, pero ya la había construido. Tal cual, recién construida y funcionando, pasa Ixtapantongo a ser y a convertirse en la primera planta moderna hidroeléctrica de Comisión Federal de Electricidad.
Al parecer se nos está acabando el tiempo, les leo muy rápido y continuaremos en 8 días. Que uno de los objetivos de la nacionalización de la industria eléctrica fue consolidarse en una sola empresa la prestación del servicio público de energía eléctrica a efecto de satisfacer la demanda en todo el país bajo los mismos estándares de calidad y eficiencia, por lo que en diciembre de 1960 se publicó el acuerdo presidencial que autorizó la disolución y liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, la Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca y la Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, finalmente, ya se tiene todo en poder del Estado mexicano, todas estas compañías y la CFE, para que CFE adquiera todo esto y lo use, como instrumento de energía en beneficio del pueblo. Todas estas empresas, dice aquí, pasan a Comisión Federal de Electricidad. De nuevo, un uso de la historia que bien podría permitir la defensa exclusiva y única, en este caso, por ejemplo, de Comisión Federal de Electricidad, que no se está haciendo de esta manera. Es un decreto con engaños, con un manejo político de lo histórico. Y bueno, se nos acabó el tiempo de nueva vez. No terminamos el decreto, avanzamos solo otro considerando más, porque yo les quería demostrar que la acción de extinción fue una acción de política de clase, de política de Estado, y no, insisto, de un borracho. Armó a través del Estado, quizá lo que podríamos decir, delegó en que se crearan las comisiones pertinentes y eficaces para dar el golpe. Bueno, continuaremos en 8 días. Esperemos que sí terminemos o que hablemos del aniversario 107 del Sindicato Mexicano de Electricidad. Yo creo que mantengo la lectura del decreto por la contradicción evidente que significa la existencia por 107 años del ESME contra la corriente del decreto que anula la existencia de ese mismo sindicato. Bien, nos vemos en 8 días en otra añoranza de electricistas. Muchas gracias y hasta entonces. Síguenos a través de www.radiosme.org.